Muere un narcotraficante mexicano que tenía una recompensa por su cabeza en Estados Unidos. Fallece Changuito Anthrax, uno de los principales líderes de la organización Mallito Flaco. Desde Juan Ramón Mata Ballesteros, cuyo imperio de cocaína en la década de 1980 contribuyó a alimentar la epidemia de crack en Estados Unidos, hasta Luis Che Martínez, cuya desesperada operación de contrabando terminó en una controversia, examinemos el desafortunado final de estas 6 figuras notorias, cuyas operaciones se extendieron por varios continentes, y las operaciones con fentanilo que se cobraron miles de vidas estadounidenses. Estas historias revelan el costo humano de la guerra contra las drogas en todos los frentes. Juan Ramón Mata Ballesteros. Comencemos con un hombre cuya carrera criminal comenzó cuando Richard Nixon aún era presidente. El 1 de noviembre de 2025, a la edad de 80 años, Juan Ramón Mata Ballesteros murió en una prisión federal de Estados Unidos, cerrando el capítulo de una de las figuras más controvertidas de la historia del tráfico de cocaína. Pero para comprender la importancia de su muerte, debemos remontarnos a la época dorada de los cárteles, cuando la cocaína inundó Estados Unidos y transformó para siempre el panorama criminal. Nacido el 12 de enero de 1945 en Tegucigalpa, Honduras, Mata Ballesteros provenía de un entorno humilde en una región que se convertiría en el centro del tráfico internacional de drogas. En la década de 1970, emigró a México y comenzó a construir lo que se convertiría en un imperio que conectaba a los productores de cocaína colombianos con los distribuidores mexicanos, creando una vía de suministro que alimentaría la epidemia del crack en Estados Unidos. Lo que hacía a Mata Ballesteros especialmente peligroso no era solo su perspicacia criminal, sino también su ubicación geográfica y sus conexiones políticas. Aprovechó la ubicación estratégica de Honduras como punto de transbordo y estableció pistas de aterrizaje que los aviones colombianos podían utilizar para repostar y descargar su mortífera mercancía. Sus alianzas con el cártel de Medellín, liderado por Pablo Escobar, y con cárteles mexicanos como el de Guadalajara, lo convirtieron en una figura indispensable para el auge de la cocaína en la década de 1980. Las autoridades estadounidenses estimaron que sus redes movían hasta 1.000 kilogramos de cocaína por envío, lo que contribuyó significativamente a la avalancha de drogas que devastó las ciudades estadounidenses durante la era del crack. Su operación era tan sofisticada que, supuestamente, dirigía una aerolínea ficticia llamada Frog, que transportaba más de 10 toneladas de cocaína al año. Pero su imperio criminal acabaría llevándolo a una red de violencia que captaría la atención internacional. El acontecimiento que definiría la notoriedad de Mata Ballesteros se produjo en 1985 con el secuestro, tortura y asesinato del agente de la DEA Enrique Kiki Camarena en Guadalajara, México. Los fiscales estadounidenses alegaron que Mata Ballesteros orquestó el interrogatorio para descubrir a los informantes de la DEA, aunque él negó sistemáticamente su participación directa. Este caso impulsaría los esfuerzos antidrogas de Estados Unidos y pondría en marcha una serie de acontecimientos que finalmente lo llevarían ante la justicia. Su historial de arrestos parece sacado de una novela de suspense. En 1971, fue arrestado en Estados Unidos por posesión de cocaína, pero escapó de la prisión federal de Eglin en 1973 tras sobornar a los guardias. A partir de entonces, pasó años operando con aparente impunidad, protegido por la corrupción y sus conexiones. Cuando llegó al aeropuerto Kennedy de Nueva York el miércoles por la mañana temprano, Juan Ramón Mata parecía un hombre que no sabía qué le había golpeado. En 1988, en una controvertida operación que desencadenó disturbios en Honduras, en los que murieron varios manifestantes, Mata Ballesteros fue secuestrado en su casa de Tegucigalpa por alguaciles estadounidenses y fuerzas hondureñas. La operación fue tan audaz que suscitó dudas sobre el derecho internacional, ya que en ese momento no existía ningún tratado de extradición con Honduras. Miembros de una unidad de élite del ejército hondureño conocida como las Cobras, atacaron antes del amanecer. Rodearon y registraron la lujosa y fuertemente custodiada residencia de Mata en Tegucigalpa y afirmaron haber encontrado una bolsa de cocaína. En 1990, fue condenado por un tribunal federal de Estados Unidos por conspiración para traficar con drogas, crimen organizado y participación en el asesinato de Camarena, y recibió 3 cadenas perpetuas más 129 años. Sus apelaciones, incluidas las denuncias de extradición ilegal, fueron denegadas por el Tribunal Supremo de Estados Unidos en 1992.
Pero quizás el aspecto más controvertido de la historia de Mata Ballesteros sea su presunta conexión con la CIA durante el escándalo Irán-Contras. Periodistas de investigación sugirieron que sus pistas de aterrizaje hondureñas se utilizaron para armar a los contras nicaragüenses, con los beneficios de la droga financiando potencialmente la operación. Aunque los documentos desclasificados de la CIA reconocen el conocimiento de sus actividades, pero niegan la colaboración directa, las audiencias del Comité Kerry de 1989 incluyeron testimonios de testigos que mantuvieron vivas estas preguntas durante décadas. Mata Ballesteros pasó más de 3 décadas en prisiones federales de Estados Unidos, más recientemente en la USP Canaan de Pensilvania. Su salud se deterioró con el paso de los años, y los informes señalan que padecía diabetes y problemas cardíacos. Sus peticiones de libertad compasiva en 2020 y 2023 fueron denegadas, y murió por causas naturales el 1 de noviembre de 2025. Su familia expresó su dolor en declaraciones a los medios de comunicación hondureños, describiéndolo como una persona reformada que se dedicó a estudiar en la cárcel. Pero el dolor continuo de la familia Camarena sirve como un crudo recordatorio del costo humano de sus crímenes. Su muerte simboliza el ocaso de lo que un informe de la Brookings Institution de 2024 denomina la vieja guardia del narcotráfico, ya que los cárteles modernos operan con métodos más sofisticados y diversificados. Jorge Humberto Figueroa Benítez, el Perris. Desde el ocaso de los cárteles de la década de 1980, pasamos a un ejecutor moderno cuya brutalidad ejemplificó la violencia que consumía el corazón de la droga en México. Jorge Humberto Figueroa Benítez, conocido como el Perris o el 27, fue asesinado el 24 de mayo de 2025 durante una incursión militar mexicana, pero su muerte fue solo un capítulo más en una guerra que se ha cobrado miles de vidas. Nacido el 2 de septiembre de 1989 en Culiacán, Sinaloa, el corazón del cártel más poderoso de México, Figueroa Benítez entró en el mundo del crimen en la edad adulta, ascendiendo en la jerarquía hasta convertirse en un socio de confianza de los ejecutores más violentos del cártel de Sinaloa. Su ascenso fue meteórico y sangriento. Se alió con Néstor Isidro Pérez Salas, conocido como el Nini, el despiadado comandante de los Ninis, una fuerza de seguridad de estilo paramilitar que protegía a los hijos de Joaquín, el Chapo Guzmán, conocidos colectivamente como los Chapitos. Los Ninis se hicieron famosos por sus métodos de tortura, que incluían electrocución, alimentar a las víctimas a los tigres e interrogatorios con chiles. Al sur de la frontera, ha muerto un miembro clave de un cártel de la droga mexicano que tenía una recompensa por su cabeza en Estados Unidos. Jorge Humberto Figueroa Benítez fue asesinado durante una operación del gobierno mexicano para capturarlo. Tras la detención de El Nini en noviembre de 2023, Figueroa Benítez asumió el mando de los Ninis, supervisando la seguridad de los hijos de El Chapo y coordinando las operaciones de fabricación y tráfico de fentanilo. Su papel iba mucho más allá de la fuerza bruta. Era un operador estratégico en una de las guerras contra el narcotráfico más mortíferas de la historia de México. Un momento decisivo en su carrera se produjo durante el Culiacanazo de 2019, una caótica batalla urbana en la que las fuerzas de los Chapitos se enfrentaron con unidades del ejército mexicano y de la Guardia Nacional para forzar la liberación de Ovidio Guzmán López. Figueroa Benítez comandó a los pistoleros del cártel que bloquearon calles, secuestraron vehículos y participaron en tiroteos generalizados que pusieron de rodillas a una de las principales ciudades de México. Este suceso puso de manifiesto la voluntad de la facción de desafiar directamente a la autoridad estatal y consolidó su reputación como líder capaz y leal. Pero su acción más controvertida se produjo en 2024, cuando, según se informa, participó en el secuestro del líder rival Ismael El Mayo Zambada, atándolo y facilitando su traslado a las autoridades estadounidenses. Esta traición dividió al cártel de Sinaloa en 2 bandos enfrentados: los Chapitos contra la Malliza, los leales a Zambada. Sin embargo, incluso su lealtad fue objeto de escrutinio. A principios de 2025, surgieron informes que sugerían que Figueroa Benítez había traicionado a los Chapitos al filtrar información que condujo a la detención de importantes colaboradores, lo que casi provocó la captura del propio Iván Guzmán Salazar durante una redada en mayo de 2025. Las especulaciones apuntaban a su ambición de pasarse a la Malliza y asumir un mayor poder, una medida que habría reconfigurado la estructura de poder interna del cártel. El gobierno de Estados Unidos lo persiguió sin descanso. El 14 de abril de 2023, el Departamento de Estado anunció una recompensa de $1 millón por información que condujera a su detención o condena.
Un gran jurado federal del Distrito Sur de Nueva York lo acusó de múltiples cargos, entre ellos importación de fentanilo y conspiración para traficar con esta droga, posesión y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos, y lavado de dinero. La DEA lo identificó como uno de los principales impulsores de la epidemia de fentanilo que inunda Estados Unidos, con el cartel de Sinaloa, responsable de decenas de miles de muertes por sobredosis al año. Esto lo convirtió no solo en un problema mexicano, sino en una prioridad internacional. Su fin llegó el 24 de mayo de 2025, en Bariometo, municipio de Navolato, a unos 30 kilómetros de Culiacán. Las Fuerzas Especiales Mexicanas, incluida la Fuerza Especial Conjunta y la Policía Estatal de Sinaloa, actuaron basándose en información de inteligencia para detenerlo. La operación se convirtió en un tiroteo cuando Figueroa Benítez y sus guardias armados opusieron resistencia. El secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch, describió su muerte como un acto de legítima defensa. Unos videos filtrados captaron el asalto. Las fuerzas estableciendo un perímetro alrededor de una modesta casa, disparos que destrozaban el parabrisas de un vehículo policial y la eventual neutralización de las amenazas. Tras la operación, los Chapitos enviaron arreglos florales a su funeral, lo que denota un respeto persistente a pesar de los rumores de traición. Pero su muerte no trajo la paz, sino que intensificó la guerra. El conflicto entre facciones del cártel de Sinaloa, que se desencadenó tras la detención de Zambada en 2024, se ha cobrado más de 1,200 vidas desde finales de 2024, y se estima que en septiembre de 2025 habrá más de 1,800 muertos y 2,300 desaparecidos. Los datos oficiales muestran un aumento del 400% en los homicidios durante el año siguiente a las detenciones clave. La violencia incluye ataques con drones, narcobloqueos, decapitaciones y víctimas civiles que se acumulan en medio de las batallas por las rutas de tráfico y los territorios costeros. La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum respondió con un aumento de los despliegues y un grupo de trabajo, pero persisten los ataques a convoyes militares y la destrucción de infraestructuras. La muerte de Figueroa Benítez creó un vacío de poder que dejó a los chapitos más vulnerables, lo que pone de relieve cómo atacar a los ejecutores de nivel medio puede alterar las jerarquías de los cárteles. Aunque los críticos argumentan que esto alimenta la violencia a corto plazo sin abordar las causas fundamentales, como la corrupción y la pobreza. El changuito Antrax. Mientras que Figueroa Benítez representaba a la nueva generación de sicarios de los cárteles, nuestra siguiente figura tendió un puente entre los sicarios de la vieja escuela y los traficantes modernos de fentanilo. Rafael Guadalupe Félix Núñez, más conocido como el Changuito Antrax, murió presuntamente el 20 de septiembre de 2025, ahogado mientras huía de una operación federal mexicana, aunque la falta de confirmación oficial ha dejado preguntas sin respuesta sobre su destino. Nacido el 17 de julio de 1973 en Sinaloa, Félix Núñez entró en el mundo del crimen a principios de la década de 2000 como sicario, alineándose con figuras establecidas y casándose con una familia con conexiones con las fuerzas del orden locales. En 2006, se casó con Ana Lilia Vizcarra Vega, cuyo padre tenía vínculos con la Policía Estatal de Sinaloa, lo que le proporcionó una capa de protección e influencia que resultaría invaluable. Su gran oportunidad llegó en 2007, cuando Vicente Zambada Niebla, hijo del cofundador del cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada, formó los Antrax como una unidad de élite. Reclutado por el líder del grupo, José Rodrigo Arechiga Gamboa, conocido como el Chino Antrax, Félix Núñez se convirtió en uno de sus miembros fundadores, adoptando su distintivo alias e insignia, un símbolo de riesgo biológico fusionado con una cara de mono. Los Antrax se hicieron famosos en las redes sociales, donde sus miembros presumían de armas bañadas en oro, mascotas exóticas y estilos de vida lujosos, mezclando la violencia con una imagen de celebridad. Pero detrás de las publicaciones de Instagram se escondía un despiadado escuadrón de sicarios, responsable de homicidios, secuestros y defensa territorial en Culiacán y más allá. En 2010, los Antrax se vieron envueltos en un tiroteo mortal en Tubutama, Sonora, contra rivales del cártel de Beltrán Leiva y los Zetas, que dejó alrededor de 30 muertos. Otro enfrentamiento en 2011 en Culiacán dio lugar a la neutralización de 3 miembros por parte del ejército mexicano, revelando signos de tortura y el rescate de víctimas de secuestro. Tenemos importantes noticias de última hora, procedentes de México desde ayer. Las informaciones indican que Changuito Antrax,
un líder clave de la organización Mallito Flaco, ha fallecido. Cuando el chino Anthrax fue detenido en 2013 en el aeropuerto de Ámsterdam y posteriormente asesinado en 2020 tras su liberación, Félix Núñez asumió, según se informa, un mayor control. Pero su evolución fue más allá de la aplicación de la ley. Se convirtió en pionero en el giro del cártel hacia el fentanilo. Mientras estaba preso en Aguaruto, Sinaloa, en 2015, supuestamente colaboró con otro miembro de Anthrax para comprar una receta de producción de fentanilo por $1,5 millones. Esto marcó un cambio fundamental hacia los opioides sintéticos que amplificaría la rentabilidad y la letalidad del cártel, contribuyendo a más de 100,000 muertes anuales por sobredosis en Estados Unidos, relacionadas con sintéticos de origen mexicano. En una audaz fuga, el 16 de marzo de 2017, Félix Núñez escapó de la prisión de Aguaruto junto con otros reclusos de alto perfil. Tras la fuga se trasladó a Colima, donde supervisó el estratégico puerto de Manzanillo, un centro fundamental para la importación de precursores de fentanilo desde Asia y la exportación de cocaína a Estados Unidos. Sus operaciones implicaron violentas guerras territoriales con el cartel Jalisco Nueva Generación, incluyendo amenazas contra rivales y espantosos narcomensajes en 2022. En 2023, había ascendido hasta convertirse en la mano derecha de Ismael el Mallito Flaco, Zambada Siqueiros, líder de la facción Los Mayos, o La Malliza, lo que lo posicionó como un estratega clave en el tráfico de fentanilo. En agosto de 2023, el Tesoro de Estados Unidos lo sancionó por su participación directa en el contrabando de drogas mortales a Estados Unidos, destacando la amenaza que representaba para la salud pública estadounidense. La soga se estaba apretando. La presión se intensificó en 2025 con 2 intentos fallidos de captura en julio, uno en Cozalá y otro en Tacuichamona. Estas operaciones reflejaban la mayor colaboración entre Estados Unidos y México contra las redes de fentanilo. El 19 de septiembre de 2025, una importante redada de la Armada de México en Quilá, Culiacán, en la que participaron helicópteros, tropas terrestres y aviones de vigilancia, tenía como objetivo detenerlo. Inicialmente escapó, pero, según se informa, se ahogó al día siguiente en el río San Lorenzo mientras huía en un vehículo. En cualquier caso, parece haber consenso en que no solo falleció, sino que, de alguna manera, su muerte estuvo relacionada con su ahogamiento. Fuentes familiares confirmaron la muerte a los medios de comunicación locales, pero no se recuperó el cuerpo, y las autoridades no proporcionaron ninguna verificación oficial, lo que desató rumores de una muerte simulada. En su velorio se encontró una nota que decía, de tu amigo MF, interpretada como un homenaje de El Mallito Flaco, lo que subraya su estrecha alianza. Este suceso señala el posible declive de los Anthrax, de los que Félix Núñez era uno de los últimos miembros originales. Su supuesta muerte, en medio de la escalada de los esfuerzos de Estados Unidos y México contra los cárteles, pone de relieve los retos que sigue planteando la lucha contra el tráfico de fentanilo, aunque la falta de confirmación deja preguntas sin respuesta sobre la resistencia de los cárteles y las posibles traiciones internas, alias Chirimoya. Desde las montañas de Sinaloa, viajamos a la costa caribeña de Colombia, donde otra figura notoria encontró su fin. José Miguel de Moya Hernández, conocido como alias Chirimoya, fue asesinado el 5 de abril de 2025 durante una operación conjunta en la que participaron la Policía Nacional de Colombia, la Fiscalía y la DEA de Estados Unidos, lo que supuso un duro golpe para una de las organizaciones criminales más poderosas de Colombia. De Moya Hernández, nacido en Ayapel, Córdoba, tenía una trayectoria criminal de más de 21 años, que evolucionó desde su participación en grupos paramilitares de bajo nivel hasta convertirse en el 5º líder más importante del Clan del Golfo, una de las organizaciones narcotraficantes más poderosas del país. El Clan del Golfo, también conocido como Autodefensas Gaitanistas de Colombia, se originó a partir de los remanentes de las Autodefensas Unidas de Colombia, desmovilizadas a mediados de la década de 2000, y se ha convertido en la mayor organización criminal de Colombia, con entre 3,000 y 4,000 miembros involucrados en la exportación de toneladas de cocaína al año. Como 5º líder más importante, Chirimoya comandaba la estructura de Arístides Mesa Páez, la subunidad más grande de la organización, compuesta por aproximadamente 1,300 miembros armados. Este bloque operaba principalmente en los departamentos de Córdoba, Sucre, Santander, Bolívar y Atlántico, donde ejercía su influencia mediante una combinación de violencia,
coacción económica y vínculos comunitarios. Era la mano derecha de Wilber Alirio Varela Fajardo, alias Chiquito Malo, el máximo líder del clan, y desempeñó un papel fundamental en la expansión del grupo hacia la costa caribeña y el sur de Bolívar. Sus actividades incluían supervisar la producción y exportación de cocaína, extorsionar a empresas y mineros locales y orquestar homicidios para mantener el control territorial. Los registros oficiales indican que tenía al menos 5 órdenes de arresto por delitos como homicidio agravado, extorsión y narcotráfico, además de una solicitud formal de extradición de Estados Unidos por delitos relacionados con las drogas. El papel de Chirimoya iba más allá de la logística. Estaba directamente implicado en enfrentamientos armados con grupos rivales, como el Frente de Guerra Darío Ramírez Castro del Ejército de Liberación Nacional y otras organizaciones criminales. Estas disputas se centraban en el control de lucrativos corredores de narcotráfico y yacimientos ilegales de extracción de oro, lo que provocó desplazamientos masivos, reclutamientos forzados y víctimas civiles en las regiones afectadas. El 5 de abril de 2025, fue abatido en una operación selectiva en el sector rural de La Apartada, Córdoba, llevada a cabo por la Policía Nacional de Colombia, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y con el apoyo de la DEA de Estados Unidos. En la operación participaron unidades de élite del Gaula y se logró su neutralización durante un enfrentamiento armado. Simultáneamente, las autoridades capturaron a alias Chere, otro colaborador clave vinculado a la logística del clan en Turbo, Antioquia, lo que perturbó aún más las cadenas de suministro. Las autoridades colombianas, entre ellas el presidente Gustavo Petro, lo describieron como un golpe importante contra el narcotráfico, el tráfico de personas y la extorsión. Sin embargo, las secuelas revelaron la compleja relación entre las organizaciones criminales y las comunidades locales. En Ayapel, su ciudad natal, se celebró un controvertido homenaje público los días 7 y 8 de abril de 2025, en el que decenas de personas se reunieron en el muelle local para realizar una procesión por la ciénaga. Los participantes lanzaron globos blancos y verdes, que simbolizan los colores del clan, y dispararon al aire, cumpliendo lo que los lugareños describieron como sus últimos deseos. El evento, al que asistieron familiares y miembros de la comunidad, incluyó coronas funerarias y un servicio fúnebre cristiano en la casa de su familia. Esta muestra puso de relieve la arraigada influencia de Chirimoya en las zonas donde el clan proporciona empleo informal y protección, mezclando el miedo, la lealtad y la dependencia económica. El funeral suscitó preocupaciones en materia de seguridad, lo que llevó al aplazamiento indefinido del 36º Festival Nacional del Vallenato en Ayapel, previsto para los días 11 a 13 de abril de 2025. Los artistas alegaron temor a los disturbios y el alcalde reprogramó el evento en medio de una tensión creciente. La respuesta del clan fue rápida y brutal. En represalia, iniciaron una campaña denominada Plan Pistola, alrededor del 11 de abril de 2025, en la que ofrecían recompensas por los ataques contra policías y militares. Esta táctica, que recuerda a la época de Pablo Escobar, provocó al menos 27 muertes entre las fuerzas de seguridad en 2 semanas, con más de 50 ataques registrados en Antioquia, Córdoba y otras regiones. El aumento incluyó el asesinato de 17 policías y 8 soldados, lo que provocó una intensificación de las respuestas del gobierno, como 83 detenciones y confiscaciones de armas. Los analistas sostienen que, si bien las acciones del Estado han sido reactivas, son insuficientes frente a la naturaleza sistemática de estas ofensivas, alimentadas por pérdidas como la muerte de Chirimoya. La muerte de Chirimoya no solo interrumpió las operaciones inmediatas del Clan del Golfo, sino que también intensificó la violencia en un ciclo de represalias y medidas coercitivas, lo que ilustra cómo atacar a figuras clave puede tener consecuencias no deseadas en el complejo ecosistema del crimen organizado. Ender Alexis Rojas Montán. Mientras Colombia luchaba contra la violencia de sus propios cárteles, el panorama criminal de Venezuela estaba produciendo su propia generación de delincuentes transnacionales. Ender Alexis Rojas Montán, un ciudadano venezolano de 31 años y presunto miembro de alto rango de la banda Tren de Aragua, murió alrededor del 14 de octubre de 2025, durante una redada policial en Sabaneta, Antioquia, Colombia, tras caer de un balcón mientras intentaba escapar de su detención. Nacido alrededor de 1994, Rojas Montán saltó a la fama dentro de la rama Dinastía Alayón del Tren de Aragua, actuando como segundo al mando y responsable de las operaciones en Perú y Chile.
El Tren de Aragua, originario de la prisión venezolana de Tocorón, se ha expandido a nivel transnacional, dedicándose al tráfico de personas, la distribución de drogas y la extorsión. Tenía un amplio historial delictivo. En Chile, estuvo implicado en un secuestro en septiembre de 2023 en la zona de Pichidangui, donde la víctima fue retenida y trasladada por varias regiones antes de ser liberada. Detenido en Chile en noviembre de 2023, fue puesto en libertad bajo fianza en junio de 2024, pero huyó después de que se revocara la decisión y acabó escondiéndose en el Valle de Aburrá, Colombia, para ampliar el alcance de la banda. El incidente ocurrió durante la Operación Sombra 3, una redada multinacional en la que participaron la Policía Nacional de Colombia, la PDI chilena, la Policía peruana, la DEA estadounidense y Ameripol. Aproximadamente el 14 de octubre de 2025, en un complejo residencial del sector Aves María de Sabaneta, los agentes irrumpieron en el departamento con un ariete. Las cámaras corporales captaron lo que sucedió a continuación. Rojas Montán, sin camisa y en el interior con un perro pequeño, intentó trepar por la barandilla del balcón para llegar a un piso inferior, pero resbaló y cayó, muriendo en el impacto. No hay pruebas que sugieran un acto delictivo o causas alternativas. 3 ciudadanos venezolanos fueron detenidos en el lugar, acusados de gestionar la distribución de drogas, la extorsión y la explotación sexual. Entre los objetos incautados se encontraban 2 pistolas Glock, una granada de fragmentación, un cargador con 32 cartuchos y medio kilo de cocaína. 3 ciudadanos venezolanos fueron detenidos en el lugar, acusados de gestionar la distribución de drogas, la extorsión y la explotación sexual. Entre los objetos incautados se encontraban 2 pistolas Glock, una granada de fragmentación, un cargador con 32 balas, medio kilo de anfetaminas, documentos de identidad falsos, dinero en efectivo y equipos de comunicación. El papel de Rojas Montán en Tren de Aragua ejemplificó la evolución de la banda, que pasó de ser una organización venezolana con base en las prisiones a una red criminal transnacional. Dirigida por Héctor Niño Guerrero Flores, la banda se expandió en medio de la crisis migratoria venezolana, estableciendo células en Colombia y Chile, donde desplazó a sus rivales mediante actos de violencia selectiva. En 2025, contaba con más de 7.000 miembros y alianzas con pandillas brasileñas y mexicanas. Estados Unidos la designó Organización Criminal Transnacional en 2024 y Grupo Terrorista Extranjero en febrero de 2025, lo que dio lugar a recompensas por los líderes y deportaciones. La muerte de Rojas Montán representa una victoria táctica para las fuerzas del orden, pero pone de relieve los retos que plantea el desmantelamiento de las redes descentralizadas. La coherencia entre las fuentes, desde las imágenes de la policía colombiana hasta los medios de comunicación internacionales, respalda la versión de una fuga fallida, lo que ilustra cómo incluso los delincuentes más calculadores pueden tener un final repentino y poco glorioso. Luis Che Martínez. Nuestra última historia nos lleva a las aguas del Caribe entre Venezuela y Trinidad, donde la guerra contra las drogas dio un giro controvertido que planteó interrogantes sobre el derecho internacional y el verdadero costo de las narcoguerras estadounidenses. Luis Che Martínez, un jefe del crimen venezolano de 60 años, murió el 1 de septiembre de 2025 en el primer ataque aéreo militar estadounidense contra un presunto barco narcotraficante en aguas internacionales. Martínez era originario de San Juan de Unare, un pueblo de la península de Paria, en el estado de Sucre, la región más pobre y violenta de Venezuela. Nacido alrededor de 1965, creció en una zona que en su día se sustentaba en la pesca, la industria manufacturera y la educación, pero que quedó devastada por la hiperinflación, la escasez y la violencia bajo el régimen de Maduro. Con unos ingresos medios que rondaban los $100 al mes, muchos residentes, entre ellos Martínez, recurrieron a actividades ilícitas. Se convirtió en un jefe del crimen local, especializado en el contrabando de cocaína desde Colombia, a través de Venezuela hacia las islas del Caribe y en el tráfico de migrantes que buscaban escapar de la crisis venezolana. Sus antecedentes penales cobraron notoriedad en diciembre de 2020 durante la tragedia del barco Wiria, una operación de tráfico de personas en la que una embarcación sobrecargada de migrantes naufragó cuando se dirigía a Trinidad y Tobago. Aproximadamente 2 docenas de personas se ahogaron, incluidos los 2 hijos y una nieta de Martínez. Las autoridades venezolanas lo arrestaron por cargos de tráfico de personas, pero fue liberado en circunstancias sospechosas, posiblemente debido a corrupción o falta de pruebas, lo que le permitió reanudar sus operaciones. A pesar de sus actividades delictivas, Martínez mantenía una relación compleja con su comunidad.
financiaba el festival anual en honor a la Virgen del Valle y gastaba generosamente en las tiendas y restaurantes locales, lo que le valió el respeto a regañadientes de los aldeanos que desaprobaban su estilo de vida, pero se beneficiaban de su generosidad. El 1 de septiembre de 2025, Martínez se encontraba a bordo de una lancha rápida de 12 metros con 4 motores de 200 caballos de fuerza que partió de San Juan de Unare con destino a Trinidad y Tobago. Las fuerzas estadounidenses, utilizando un helicóptero militar o un dron, emitieron 3 advertencias en inglés, español y portugués antes de disparar un misil que hundió la embarcación, matando a las 11 personas a bordo. La administración Trump publicó imágenes en Truth Social, afirmando que la tripulación eran narcoterroristas, afiliados al Tren de Aragua. Afirmaron que la embarcación transportaba drogas de contrabando y que, según los informes, parte de la carga fue arrojada por la borda antes del ataque. El cuerpo descompuesto de Martínez apareció en la costa de Trinidad días después, identificado por sus familiares gracias a un ostentoso reloj que llevaba en la muñeca. Su familia negó rotundamente cualquier vínculo con el Tren de Aragua, insistiendo en que era un operador independiente, impulsado por la necesidad, no por la ideología. La operación, que se extendió al Pacífico Oriental en octubre, ha causado al menos 75 muertos y un desaparecido hasta el 10 de noviembre de 2025, en 19 ataques contra 20 embarcaciones. Iniciada en medio de las crecientes tensiones entre Estados Unidos y Venezuela, incluida una recompensa de $50 millones por el presidente Nicolás Maduro, la campaña tiene como objetivo frenar el flujo de fentanilo, pero se centra en las rutas de la cocaína. Los críticos, entre ellos la ONU, el presidente colombiano Gustavo Petro y grupos de derechos humanos, califican los ataques de ejecuciones extrajudiciales ilegales, señalando la ausencia de pruebas o juicios. Las autoridades venezolanas se niegan a reconocer las muertes, lo que obliga a las familias a recurrir a las redes sociales y al boca a boca para obtener confirmación. Las investigaciones revelan que muchas de las víctimas eran personas de bajo nivel, pescadores, conductores de autobús o jornaleros, atraídas por el dinero fácil en una región donde escasea el trabajo legal. Otras víctimas identificadas de San Juan de Unare son Robert Sánchez, pescador de 42 años y padre de 4 hijos, Juan Carlos El Guaramero Fuentes, un exconductor de autobús en ruina económica, y Dušak Milovčić, un excadete de la Guardia Nacional de 24 años. En San Juan de Unare, los ataques han paralizado el contrabando, dejando a los operadores experimentados en tierra e intensificando la pobreza. Las víctimas son lloradas en mensajes colectivos que capturan la desesperación que impulsa el tráfico de drogas en sus niveles más bajos. La controversia se extiende a los posibles motivos para un cambio de régimen, y los analistas sugieren que los ataques presionan a Maduro. Hasta noviembre de 2025, ninguna investigación independiente ha verificado la información de los servicios de inteligencia estadounidenses, lo que alimenta los debates sobre la proporcionalidad y las difusas líneas entre las operaciones antinarcóticos y los actos de guerra. Haga clic en una de las tarjetas de su pantalla para ver más videos como este.